en la ciudad de Querétaro, en una colonia tranquila de casas alineadas y jardines cuidados, vivía Arturo Mendoza, un hombre que para todos representaba el modelo perfecto de padre de familia. Tenía 45 años, un empleo prestigioso como gerente en una empresa de distribución industrial y una vida aparentemente ordenada junto a su esposa Claudia y sus dos hijos, Daniel, de 15 años, y Lucía, de 12. Cada mañana, Arturo bajaba las escaleras vestido con traje impecable, corbata perfectamente ajustada y un gesto serio que transmitía autoridad. «Buenos días, familia», decía con voz firme mientras tomaba su taza de café. Claudia lo miraba con admiración. «Buenos días, Arturo. ¿Dormiste bien?» «Claro. Un hombre debe levantarse siempre listo para enfrentar el día». Sus hijos lo observaban con respeto. Arturo solía aprovechar esos momentos para dar pequeñas lecciones de vida. «Daniel», decía mientras acomodaba el periódico, «recuerda siempre algo, en esta vida uno debe trabajar con honestidad. El esfuerzo y la rectitud siempre traen recompensas». «Sí, papá», respondía el joven con admiración. Lucía sonreía. «Papá siempre sabe lo que dice». Claudia asentía orgullosa. «Tus hijos tienen mucha suerte de tener un padre con valores tan firmes». Arturo asentía en silencio. Aquellas palabras llenaban la casa como una verdad absoluta. No obstante, la historia detrás de su éxito era muy distinta. Horas después, Arturo llegaba a las oficinas de Distribuciones Altamira, donde había construido su carrera durante más de 20 años. Su ascenso dentro de la empresa había sido rápido. Demasiado rápido. Cuando era joven comenzó como auxiliar administrativo. Era observador, inteligente y sobre todo ambicioso. Muy pronto entendió que en aquel lugar el talento no siempre era lo que abría las puertas. El primer paso ocurrió 10 años atrás. Su entonces jefe, Carlos Villalba, confiaba plenamente en él. Carlos era un hombre noble que llevaba décadas en la empresa. Consideraba a Arturo casi como a un hijo. Una tarde lo llamó a su oficina. «Arturo, estoy pensando recomendarte para jefe de área. Has trabajado muy duro». Arturo sonrió con aparente gratitud. «Gracias, Carlos. Aprendí mucho de usted». Aquella misma semana, Arturo preparó un informe para la dirección. Un documento donde señalaba graves errores administrativos, cometidos por Carlos. Errores que él mismo había provocado. Cuando el informe llegó a la gerencia general, el escándalo fue inmediato. Días después, Carlos fue llamado a la dirección. «Carlos, estos números son muy preocupantes», dijo el director. El hombre estaba confundido. «Debe haber un error. Yo revisé todo». El director deslizó el informe sobre la mesa. El informe lo elaboró Arturo Mendoza. Carlos quedó paralizado. «¿Arturo?» Aquella misma tarde, Carlos fue despedido. Antes de irse buscó a Arturo en la oficina. Su rostro estaba lleno de tristeza. «Arturo, ¿tú hiciste ese informe?» Arturo evitó mirarlo directamente. «Solo cumplí con mi trabajo». Carlos lo observó en silencio. «Te traté como a un hijo». «Los negocios son negocios», respondió Arturo con frialdad. Carlos negó con la cabeza. «Algún día entenderás lo que hiciste». Se marchó sin mirar atrás. Una semana después, Arturo ocupaba su puesto. Ese fue solo el comienzo. Con el paso de los años, Arturo aprendió a manipular situaciones, a tomar crédito por el trabajo de otros y a colocar obstáculos en el camino de quienes podían competir con él. En una ocasión, su compañera Mariana Robles estaba a punto de recibir un ascenso importante. Era brillante, trabajadora y muy respetada. Arturo lo sabía. Así que comenzó a difundir discretamente rumores sobre supuestas fallas en su trabajo. Una tarde, Mariana lo enfrentó. «Arturo, necesito preguntarte algo». «Claro, Mariana. He escuchado que estás diciendo que mis informes tienen errores».
Arturo fingió sorpresa. Yo. No sé de qué hablas. Esto puede costarme el ascenso. Tal vez alguien más está confundido. Mariana lo miró fijamente. Yo confiaba en ti. Los negocios son competitivos, respondió él. Días después, el ascenso fue cancelado. Arturo recibió el puesto. Mientras tanto, en su casa, su imagen permanecía intacta. Una noche, durante la cena, Daniel habló emocionado. Papá, en la escuela un compañero copió en el examen y el maestro lo descubrió. Arturo frunció el ceño. Eso está muy mal. ¿Qué hubieras hecho tú? Preguntó Lucía. Arturo respondió con firmeza. La honestidad es lo único que realmente vale en la vida. Quien engaña termina perdiendo. Claudia lo miró con orgullo. Por eso admiro tanto a tu padre. Daniel asintió. Quiero ser como tú cuando sea grande. Arturo sintió una extraña incomodidad. Por un instante recordó el rostro de Carlos Villalba. Lo apartó de su mente. Solo deben hacer siempre lo correcto. En la empresa, Arturo continuaba acumulando poder. Cada ascenso lo alejaba más de las personas que había utilizado para llegar hasta allí. Su reputación como gerente eficiente crecía. Nadie hablaba abiertamente de sus métodos. Pero muchos los conocían. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo de la oficina, escuchó a dos empleados hablar en voz baja. Ese hombre llegó hasta arriba pisando a todos. Algún día alguien se lo cobrará. Arturo pasó junto a ellos como si no hubiera escuchado nada. Entró a su oficina y cerró la puerta. Miró por la ventana hacia la ciudad. Sentía orgullo. Había logrado todo lo que quería. Poder. Respeto. Dinero. En su mente, el mundo funcionaba así. Los fuertes subían. Los débiles quedaban atrás. Esa noche, al llegar a casa, Lucía corrió a abrazarlo. Papá. Daniel estaba estudiando en la mesa. Claudia servía la cena. Llegaste temprano, dijo ella con una sonrisa. Arturo colgó su saco. Hoy fue un buen día. ¿Te ascendieron otra vez? Preguntó Daniel. Arturo sonrió. Digamos que las cosas siguen saliendo bien. Claudia lo besó en la mejilla. Te lo mereces. Arturo observó a su familia. Todo parecía perfecto. Lo que ignoraba era que la vida tiene memoria. Y tarde o temprano, cada decisión deja una huella que vuelve al origen. Todavía faltaban años para que Arturo Mendoza entendiera el precio real de sus actos. Pero ese momento ya había comenzado a acercarse. Muy lentamente. De forma silenciosa. Como una sombra que crece detrás de quien camina sin mirar atrás. Los años continuaron avanzando y Arturo Mendoza consolidó su posición dentro de Distribuciones Altamira. Para muchos dentro de la empresa era un gerente eficiente, un hombre capaz de resolver problemas y generar resultados. Sus superiores lo consideraban una pieza clave para el crecimiento de la compañía. No obstante, entre los empleados existía una percepción distinta. Cuando Arturo caminaba por los pasillos, las conversaciones bajaban de tono. Algunas miradas se cruzaban en silencio. Nadie decía nada directamente, aunque muchos recordaban cómo había llegado hasta ese lugar. A Arturo no parecía importarle. Para él, el éxito era la prueba de que había hecho lo correcto. Una mañana llegó temprano a la oficina. El edificio aún estaba medio vacío y el sonido de sus pasos resonaba en el piso de mármol del vestíbulo. La recepcionista lo saludó. Buenos días, ingeniero Mendoza. Buenos días. Entró a su oficina y dejó su portafolio sobre el escritorio. Mientras revisaba unos documentos, escuchó un golpe suave en la puerta. Adelante. Entró Luis Ortega, uno de los supervisores más jóvenes de la empresa.
Era un hombre trabajador que había sido contratado apenas 3 años antes. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Luis. ¿Qué necesitas? Luis sostuvo una carpeta entre las manos. Quería mostrarle el proyecto de optimización de rutas que he estado desarrollando. Arturo levantó una ceja. ¿El que mencionaste en la junta pasada? Sí, señor. Creo que podría reducir costos de transporte en casi un 20%. Arturo extendió la mano. Déjame verlo. Luis colocó la carpeta sobre el escritorio. Mientras Arturo revisaba las páginas, el entusiasmo del joven era evidente. He estado trabajando en esto durante meses, explicó. Si la dirección lo aprueba, podríamos mejorar muchísimo la logística. Arturo guardó silencio mientras analizaba los documentos. El proyecto era excelente. Muy bien pensado. Durante un momento sintió una punzada de incomodidad. Aquello podía llamar mucho la atención de la dirección. Y eso significaba algo peligroso. Luis podría convertirse en un competidor. Cerró la carpeta con calma. Es un buen trabajo. Luis sonrió. Gracias, ingeniero. Pensaba presentarlo en la junta del viernes. Arturo apoyó las manos sobre el escritorio. Antes de presentarlo debemos revisarlo más a fondo. Claro. Déjame quedarme con la carpeta. Haré algunos ajustes para que tenga más impacto. Luis asintió con confianza. Perfecto. Gracias por ayudarme. Cuando salió de la oficina, Arturo permaneció mirando la carpeta. Luego se recostó en su silla. 20%, murmuró. Una idea comenzaba a formarse en su mente. 2 días después, en la sala de juntas, el director general estaba sentado frente a los gerentes. Pasemos al siguiente punto, dijo. Arturo, mencionaste que traías una propuesta para mejorar la logística. Arturo se levantó con seguridad. Así es. Encendió el proyector. En la pantalla apareció el proyecto de optimización de rutas. El mismo que Luis había creado. Durante los últimos meses he estado analizando nuestras rutas de distribución, explicó. Encontré varias oportunidades de mejora que podrían reducir costos hasta en un 20%. Los directivos comenzaron a intercambiar miradas de interés. Arturo continuó la presentación con seguridad absoluta. Cada gráfico. Cada cálculo. Cada estrategia. Todo era exactamente lo que Luis había desarrollado. Al final de la exposición, el director general sonrió. Excelente trabajo, Arturo. Gracias. Esto podría representar un ahorro enorme para la empresa. Ese era el objetivo. Los demás gerentes asentían con aprobación. En ese momento la puerta de la sala se abrió. Era Luis Ortega. Entró con expresión confundida. Perdón, pensé que la junta era a las 10. Arturo lo miró brevemente. El director señaló una silla. Siéntate, Luis. Justo estamos viendo una propuesta muy interesante del ingeniero Mendoza. Luis miró la pantalla. Sus ojos se abrieron lentamente. Reconoció cada una de las diapositivas. Cada uno de los gráficos. Era su trabajo. Arturo continuó hablando como si nada ocurriera. Luis permaneció en silencio durante toda la reunión. Al final, el director concluyó. Aprobado. Arturo, encárgate de implementar este proyecto. Con gusto. La junta terminó. Los gerentes comenzaron a salir. Luis se acercó lentamente. Su voz temblaba ligeramente. Ingeniero, ¿podemos hablar? Arturo lo miró con tranquilidad. Claro. Ambos caminaron hacia la oficina. Cuando la puerta se cerró, Luis habló. Ese proyecto era el que yo le entregué. Arturo se acomodó la corbata.
Trabajamos en él juntos. Yo lo desarrollé. Arturo lo miró con frialdad. Luis, debes entender cómo funciona esto. Usted prometió revisarlo conmigo. Y lo hice. Luis apretó los puños. Ni siquiera mencionó mi nombre. Arturo se inclinó ligeramente hacia él. Te daré un consejo. Luis lo miró con ojos llenos de decepción. ¿Cuál? En el mundo de los negocios, el crédito lo obtiene quien sabe presentar las ideas. Luis permaneció en silencio. Trabajaste bien, continuó Arturo. Eso te ayudará a crecer. Luis negó lentamente con la cabeza. No quiero crecer así. Arturo no respondió. El joven tomó su carpeta vacía y caminó hacia la puerta. Antes de salir dijo: algún día sus hijos sabrán quién es realmente. La puerta se cerró. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo sintió una incomodidad persistente. Esa noche llegó a casa un poco más tarde de lo habitual. Claudia estaba sentada en la sala. Pensé que hoy llegarías temprano. La junta se alargó. Daniel bajó las escaleras. Papá, ¿te conté que saqué 10 en el examen de historia? Arturo sonrió. Eso es excelente. Lucía apareció detrás de él. Papá siempre dice que el esfuerzo trae recompensas. Arturo asintió. Exactamente. Claudia lo miró con ternura. Tus hijos están aprendiendo mucho de ti. Daniel se sentó frente a su padre. Papá, ¿alguna vez alguien ha tratado de quitarte el mérito de tu trabajo? Arturo dudó un segundo. A veces ocurre. ¿Y qué haces? Arturo respondió con seguridad. Siempre digo la verdad. Al final, la honestidad es lo que define a una persona. Daniel sonrió. Quiero ser así. Arturo observó el rostro de su hijo. Durante un instante recordó las palabras de Luis. Algún día sus hijos sabrán quién es realmente. Se levantó de la mesa. Voy a revisar unos correos. Subió las escaleras hacia su estudio. Desde allí escuchaba las voces de su familia conversando en la sala. Aquella casa era su refugio. El lugar donde nadie cuestionaba su integridad. Lo que Arturo no imaginaba era que las grietas ya habían comenzado a formarse. Pequeñas fisuras invisibles. Silenciosas. Esperando el momento en que toda la estructura de su vida comenzaría a resquebrajarse. Pasaron varios años desde aquella escena en la oficina entre Arturo Mendoza y Luis Ortega. La empresa Distribuciones Altamira continuó creciendo y Arturo consolidó aún más su posición. Finalmente fue nombrado director operativo, uno de los cargos más importantes dentro de la organización. Su oficina ahora ocupaba el último piso del edificio. Desde su ventana podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Muchos consideraban que había alcanzado la cima. En su casa también parecía vivir un momento de estabilidad. Daniel había entrado a la universidad para estudiar administración de empresas, inspirado por la carrera de su padre, mientras Lucía terminaba la preparatoria con excelentes calificaciones. Una noche durante la cena, Daniel habló con entusiasmo. Papá, hoy en clase hablamos sobre liderazgo empresarial. Arturo levantó la vista de su plato. ¿Ah, sí? El profesor dijo que un líder debe ser un ejemplo moral para su equipo. Claudia sonrió. Eso describe perfectamente a tu padre. Lucía asintió. Todos en la escuela dicen que mi papá es un gran empresario. Daniel miró a Arturo con admiración. Cuando termine la carrera quiero trabajar contigo. Arturo sintió un orgullo profundo. Cuando estés listo, las puertas estarán abiertas. Claudia tomó su mano. Formamos una familia muy afortunada. Arturo sonrió. En ese momento creyó que todo en su vida estaba bajo control. No sabía que la vida comenzaba a preparar su propio ajuste de cuentas. Una mañana de lunes, al llegar a la empresa,
Arturo notó algo extraño. El ambiente en la oficina era distinto. Los empleados conversaban en voz baja. Cuando él caminaba por el pasillo, algunos guardaban silencio. Entró a su oficina y encendió la computadora. En su correo había un mensaje urgente de la dirección general. Reunión extraordinaria. Sala principal. 10 de la mañana. Arturo frunció el ceño. Aquello no era habitual. A las 10 en punto entró a la sala de juntas. El director general estaba sentado junto a dos ejecutivos que Arturo no conocía. También estaba presente Luis Ortega. Arturo se detuvo al verlo. Luis ya no parecía el joven inseguro de años atrás. Vestía un traje elegante y su postura transmitía seguridad. El director habló. Arturo, toma asiento. Arturo obedeció. Quiero presentarte a los representantes del nuevo grupo inversionista que adquirió una parte importante de la empresa. Arturo asintió con calma. Entiendo. El director continuó. Ellos han realizado una auditoría interna antes de cerrar el acuerdo. Uno de los ejecutivos habló. Durante esa auditoría encontramos varios reportes cuestionables en proyectos anteriores. Arturo mantuvo el rostro sereno. ¿A qué se refiere? El ejecutivo deslizó una carpeta sobre la mesa. Por ejemplo, el proyecto de optimización de rutas implementado hace algunos años. Arturo sintió un leve golpe en el estómago. Sí, fue un proyecto muy exitoso. El hombre abrió la carpeta. Curiosamente encontramos documentación que indica que el autor original del proyecto fue el señor Luis Ortega. El silencio llenó la sala. Arturo miró a Luis. El joven lo observaba con tranquilidad. El ejecutivo continuó. También encontramos informes sobre decisiones administrativas que perjudicaron a ciertos empleados, incluyendo el caso del exgerente Carlos Villalba. El nombre cayó como un martillo en la mente de Arturo. Ese asunto ocurrió hace muchos años, respondió con firmeza. Luis habló por primera vez. Sí, ocurrió hace muchos años. Su voz era tranquila. Yo guardé todos los documentos desde entonces. Arturo lo miró fijamente. ¿Qué intentas decir? Luis apoyó las manos sobre la mesa. Durante mucho tiempo pensé que lo mejor era olvidar lo que pasó. Entonces debiste hacerlo. Luis negó suavemente. Pero después comprendí algo. Las decisiones tienen consecuencias. Uno de los ejecutivos intervino. El señor Ortega ahora forma parte del grupo inversionista que adquirió acciones de la empresa. Arturo quedó inmóvil. Luis continuó. He trabajado muchos años para llegar hasta aquí. Y aprendí una lección importante. Arturo habló con tensión. ¿Cuál? Luis lo miró directamente a los ojos. Que el éxito construido sobre mentiras siempre termina cayendo. El director general suspiró. Arturo, necesitamos una explicación sobre estas irregularidades. Arturo sintió que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Durante décadas había controlado cada situación. Ahora estaba frente a un escenario distinto. Todo lo que hice fue por el bien de la empresa, dijo finalmente. Luis respondió con calma. No. Lo hiciste por ti. El silencio volvió a llenar la sala. Aquella tarde Arturo regresó a casa más temprano de lo habitual. Su rostro estaba tenso. Claudia lo notó inmediatamente. ¿Qué ocurre? Arturo dejó su portafolio sobre la mesa. Problemas en la empresa. Daniel levantó la vista. ¿Algo grave? Arturo respiró profundamente. Están revisando decisiones antiguas. Lucía se acercó. ¿Te culpan de algo? Arturo dudó. Solo quieren aclaraciones. Claudia tomó su mano. Todo se resolverá. Siempre has hecho las cosas bien. Arturo guardó silencio.
Daniel habló con confianza. Papá siempre ha sido honesto. Aquellas palabras pesaron más que cualquier acusación. Arturo miró a su hijo. Sintió algo que no había experimentado en muchos años. Culpa. Por primera vez comenzó a preguntarse qué pasaría si la verdad salía a la luz. Imaginó el rostro de Daniel. El orgullo que siempre veía en sus ojos. Pensó en Lucía. Pensó en Claudia. Una inquietud profunda empezó a crecer dentro de él. Tal vez el precio de sus decisiones estaba comenzando a llegar. Y esta vez no sería solo él quien pagaría las consecuencias. La noche después de la reunión con los inversionistas, Arturo Mendoza casi no pudo dormir. Permaneció acostado mirando el techo de su habitación mientras Claudia dormía a su lado con tranquilidad. El silencio de la casa, que siempre le había parecido un refugio, ahora se sentía pesado. En su mente se repetía la escena de la sala de juntas. El rostro sereno de Luis Ortega. La carpeta sobre la mesa. Los documentos. Las palabras que parecían haber quedado suspendidas en el aire. El éxito construido sobre mentiras siempre termina cayendo. Arturo cerró los ojos con fuerza. Durante años había evitado pensar en las personas que había dejado atrás. Había convencido a su conciencia de que así funcionaba el mundo. Competir. Ganar. Subir. Ahora aquellas decisiones regresaban como sombras que lo rodeaban. Se levantó de la cama y caminó hacia el estudio. Encendió la lámpara del escritorio y se sentó frente a la computadora. Había recibido varios correos de la empresa. Todos relacionados con la auditoría. Todos solicitando documentos, explicaciones, fechas. Arturo sintió un nudo en el estómago. Sabía que muchos de esos documentos no existían. O peor aún, que los registros reales podían revelar lo que había hecho. Apagó la pantalla. Por primera vez en muchos años sintió miedo. Los días siguientes en Distribuciones Altamira fueron cada vez más tensos. Los auditores revisaban archivos antiguos. Los empleados hablaban en voz baja. La noticia de la investigación se había extendido por todo el edificio. Una mañana, cuando Arturo llegó a su oficina, encontró a 2 ejecutivos esperando. Ingeniero Mendoza, dijo uno de ellos. Necesitamos que nos acompañe a revisar algunos informes. Arturo asintió con rigidez. Durante horas revisaron documentos. Reportes. Correos electrónicos. Firmas. Cada página parecía revelar pequeñas inconsistencias que antes nadie había cuestionado. En una de las carpetas apareció el informe que había provocado el despido de Carlos Villalba. El auditor levantó la vista. Este documento fue elaborado por usted. Sí. Curiosamente encontramos versiones preliminares con fechas distintas. Arturo guardó silencio. El hombre continuó. Las modificaciones parecen haber sido hechas después de que el informe fue presentado. El aire se volvió pesado. No recuerdo los detalles, respondió Arturo. Los auditores intercambiaron miradas. Seguiremos revisando. Mientras tanto, la noticia de la investigación comenzó a aparecer en rumores dentro del sector empresarial. Una tarde, Daniel llegó a casa con expresión preocupada. Claudia estaba en la cocina. Mamá, ¿qué está pasando en la empresa de papá? Ella levantó la mirada. ¿Por qué preguntas eso? Un profesor mencionó hoy que hay una investigación en Distribuciones Altamira. Claudia intentó sonreír. Solo son revisiones administrativas. En ese momento Arturo entró por la puerta. Daniel lo miró directamente. Papá, ¿es verdad que hay una investigación? Arturo dejó su portafolio en la mesa. Están revisando algunos procesos antiguos. Daniel frunció el ceño. ¿Te acusan de algo? Arturo tardó en responder. No exactamente. Lucía bajó las escaleras.
En redes sociales están hablando de un directivo que manipuló informes. El silencio cayó sobre la sala. Claudia miró a Arturo con preocupación. Diles la verdad. Arturo respiró profundamente. La empresa está revisando decisiones pasadas. Eso es todo. Daniel lo observó con una mezcla de inquietud y esperanza. Tú siempre has hecho lo correcto, ¿verdad, papá? Aquella pregunta fue como una herida abierta. Arturo no respondió de inmediato. Claudia intervino. Tu padre siempre ha sido un hombre honorable. Daniel asintió lentamente. Lo sé. Arturo sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. 2 semanas después llegó la noticia definitiva. Arturo fue convocado nuevamente a la sala de juntas. El director general estaba serio. Luis Ortega también estaba presente. Arturo, comenzó el director, la auditoría ha concluido. Arturo permaneció en silencio. Los resultados indican manipulación de informes, apropiación de proyectos y decisiones administrativas poco éticas. Cada palabra caía como una sentencia. Por recomendación del Consejo Directivo, se ha decidido terminar tu contrato de manera inmediata. Arturo sintió que el mundo se detenía. Después de todo lo que he hecho por esta empresa, Luis habló con serenidad. No fue por la empresa. Arturo lo miró con amargura. ¿Esto te hace sentir satisfecho? Luis negó suavemente. No. Me habría gustado que las cosas fueran distintas. El director añadió. También debemos informar que algunos casos podrían derivar en procesos legales. El silencio llenó la sala. Arturo se levantó lentamente. Durante años había dominado aquel lugar. Ahora salía derrotado. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó la voz de Luis. Arturo. Se detuvo. Aún tienes algo que muchos de nosotros no tuvimos cuando nos perjudicaste. Arturo se volvió. ¿Qué cosa? Una familia que cree en ti. Aquellas palabras lo siguieron mientras abandonaba el edificio por última vez. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Claudia, Daniel y Lucía sentados en la sala. Los tres lo miraban en silencio. Claudia fue la primera en hablar. ¿Es verdad? Arturo dejó caer el saco sobre el respaldo de una silla. Sí. Daniel se levantó lentamente. ¿Perdiste tu trabajo? Arturo asintió. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Dicen que hiciste cosas malas. El silencio pesaba en la habitación. Claudia lo miró fijamente. Necesitamos saber la verdad. Arturo sintió que todas las máscaras que había usado durante años comenzaban a caer. Miró a sus hijos. A su esposa. Y por primera vez en mucho tiempo comprendió que el mayor daño que había causado no estaba en la empresa. Estaba frente a él. En los ojos de su propia familia. El derrumbe apenas comenzaba. La sala de la casa de Arturo Mendoza estaba envuelta en un silencio pesado. Claudia, Daniel y Lucía lo observaban con una mezcla de dolor, incertidumbre y miedo. Durante años habían visto en él un ejemplo de rectitud, un hombre que hablaba con firmeza sobre la honestidad y el esfuerzo. Ahora esa imagen parecía resquebrajarse frente a ellos. Arturo permanecía de pie, incapaz de sostener por mucho tiempo la mirada de su familia. Claudia habló primero. Necesitamos entender lo que está pasando. Su voz no era dura. Estaba llena de tristeza. Daniel dio un paso hacia adelante. Papá, todo lo que dicen es verdad. Arturo sintió que cada palabra atravesaba su pecho. Había pasado años enseñando valores que no había practicado. Había construido una imagen perfecta dentro de su hogar mientras su carrera se levantaba sobre decisiones egoístas. Miró a su hijo. Sí. La palabra salió con dificultad. Lucía llevó una mano a su boca. ¿De verdad hiciste cosas malas en tu trabajo?
Arturo bajó la mirada. Sí. Claudia respiró profundamente, como si necesitara reunir fuerza antes de hablar. ¿Pisoteaste a otras personas para subir? Arturo cerró los ojos por un instante. Recordó el rostro de Carlos Villalba, la decepción en sus ojos el día que fue despedido. Recordó a Mariana Robles, perdiendo el ascenso que merecía. Recordó la mirada de Luis Ortega en la sala de juntas. Sí, dijo finalmente. Daniel se alejó unos pasos. No lo entiendo. Su voz estaba llena de dolor. Siempre nos dijiste que lo más importante era ser honestos. Arturo lo miró con el corazón encogido. Lo sé. Lucía comenzó a llorar. ¿Entonces todo era mentira? Aquella pregunta fue la más difícil. Arturo caminó lentamente hacia el sofá y se sentó. Su voz temblaba. No, lo que les enseñé no era mentira. Era lo que debía haber hecho. Claudia lo observó en silencio. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Arturo respiró profundamente. Durante años había evitado esa pregunta. Porque me dejé llevar por la ambición. La habitación permanecía en silencio. Al principio solo quería avanzar un poco más rápido, continuó. Pensé que si aprovechaba algunas oportunidades nadie saldría realmente lastimado. Daniel negó con la cabeza. Pero si lastimaste a personas. Arturo asintió lentamente. Sí. Lucía habló entre lágrimas. ¿Y ahora qué va a pasar? Arturo miró a su hija con una tristeza profunda. Ahora debo enfrentar las consecuencias. Claudia se sentó frente a él. ¿Habrá problemas legales? Es posible. El silencio volvió a llenar la sala. Durante años Arturo había creído que el éxito lo protegería de todo. Había imaginado que el poder, el dinero y el reconocimiento bastaban para construir una vida sólida. Ahora entendía que había levantado su mundo sobre una base frágil. Y esa base se había derrumbado. Daniel habló con voz baja. Papá, yo te admiraba mucho. Aquellas palabras golpearon a Arturo más que cualquier acusación. Lo sé. Quería ser como tú. Arturo sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su vista. No debes ser como yo fui, dijo con sinceridad. Debes ser mejor. Lucía se acercó lentamente. ¿De verdad estás arrepentido? Arturo levantó la mirada. Más de lo que pueden imaginar. El peso de los años parecía caer sobre sus hombros en ese instante. Daré lo que sea por cambiar lo que hice, aunque sé que no puedo borrar el pasado. Claudia lo miró durante varios segundos. Finalmente habló. Las personas cometen errores. Arturo levantó la vista con sorpresa. Pero lo importante es lo que hacen después de reconocerlos. Daniel seguía serio. ¿Qué vas a hacer ahora? Arturo reflexionó antes de responder. Primero voy a enfrentar lo que venga en la empresa. Si hay consecuencias legales, las asumiré. Luego continuó. Después quiero buscar a las personas a quienes perjudique. Lucía frunció el ceño. ¿Para qué? Para pedirles perdón. Daniel suspiró. Eso no cambiará lo que pasó. Lo sé. Arturo habló con sinceridad. Pero es lo mínimo que debo hacer. Claudia lo observó con atención. ¿De verdad estás dispuesto a empezar de nuevo? Arturo asintió. Sí. Miró alrededor de la sala. Aquella casa que durante años había sido el escenario de su vida familiar ahora parecía más frágil, aunque también más real. He pasado toda mi vida tratando de parecer un hombre honorable, dijo. Ahora quiero aprender a hacerlo de verdad. Lucía se sentó junto a él. Va a tomar tiempo. Lo sé. Daniel permaneció de pie unos segundos más. Luego habló. Estoy enojado contigo. Arturo asintió con comprensión.
Tienes derecho a estarlo. Daniel lo miró fijamente. Pero también creo que las personas pueden cambiar. Aquellas palabras trajeron un pequeño rayo de esperanza. Claudia tomó la mano de Arturo. Entonces empieza hoy. Arturo sintió que por primera vez en muchos años respiraba con honestidad. El camino que tenía delante sería difícil. Perdería prestigio. Tal vez enfrentaría problemas legales. Tendría que reconstruir la confianza de su familia. Nada de eso sería sencillo. Pero comprendía algo que antes había ignorado. El verdadero éxito no estaba en subir más alto que los demás. Estaba en poder mirar a las personas a los ojos sin vergüenza. Aquella noche, mientras la familia permanecía reunida en silencio, Arturo entendió la lección que la vida había tardado décadas en enseñarle. Las triquiñuelas pueden construir una carrera. Las mentiras pueden sostener una imagen. El poder puede ocultar la verdad durante un tiempo. Aunque tarde o temprano la vida cobra cada deuda. Y cuando llega ese momento, lo único que queda es la decisión de enfrentar el pasado y empezar de nuevo.